Bueno, buenas tardes. Reciban todos un cordial saludo. El día de hoy vamos a abordar la matriz de importancia y gobernabilidad, la matriz IGO, que es una de las herramientas que tenemos en el análisis prospectivo o en la construcción de los análisis prospectivos. La idea es abordar los aspectos generales de esta matriz e identificar cuál es la metodología de esta para el diseño de un buen análisis prospectivo. En ese sentido, eh, vamos a revisar lo que tiene que ver con los componentes teóricos y prácticos de dicha matriz. Entonces vamos a dar inicio. La matriz de importancia y gobernabilidad o matriz IGO, pues básicamente es una herramienta que utiliza la prospectiva principalmente para la decisión de estrategias, objetivos o factores que se deben priorizar. Cuando hablamos de prospectiva, pues principalmente hablamos de aspectos hacia el futuro y en la construcción del futuro. Los análisis prospectivos, pues básicamente son hacer proyecciones hacia los futuros deseados. En ese sentido, pues debemos llenarnos de información y utilizar las herramientas que nos permitan identificar, ¿sí?, cuáles son las variables de incidencia de acuerdo a su nivel de importancia y a su nivel de determinación. Para ello, la matriz HIGO pues, nos permite identificar no solo la importancia, sino la gobernabilidad. ¿Qué quiere decir gobernabilidad? Pues qué tan dependiente está hacia nosotros o hacia la organización esas variables que se están analizando. ¿Qué grado de decisión y de control tenemos sobre ellas? Estos dos criterios, pues básicamente son comparados a través de la matriz HIGO y esto nos permitirá una priorización de variables. Muchas veces esa identificación inicial que hacemos con respecto a las variables determinadas, por ejemplo, en una matriz DOFA, pues podemos identificar que son muchas de las variables, pero la matriz HIGO pues, nos permitirá determinar a través de dos criterios, importancia y gobernabilidad, cuáles de ellas pues, son más urgentes y en esa medida pues atacarlos. Esa identificación de variables pues, se hace a través de una matriz DOFA, o se hace un análisis generalizado donde se identifican esas variables a través de una lluvia de ideas y a través de la aplicación de la ley de Pareto. ¿Esto qué quiere decir? Todas las variables no son o no tienen el mismo nivel de importancia. Para ello se hace necesario que se analicen en la medida de acuerdo a su nivel de importancia, de valoración y de significancia para el proceso que se esté llevando a cabo. En ese sentido, ¿cómo medimos la importancia dentro de esta matriz? Pues básicamente, cuando hablamos de importancia, estamos hablando de ver o aquello que tiene que ver con el peso relativo que tiene cada variable sobre el logro de los objetivos. Más o menos la valoramos la importancia de las acciones con relacionadas a los objetivos. Entonces, identificamos cada una de las acciones, ¿sí?, las plasmamos, cada una de esas acciones identificadas, variables o como la queramos llamar, dentro de un análisis y después lo que vamos a hacer es mirar cuál es su nivel de importancia frente a los objetivos propuestos. Un ejemplo, vamos a identificar, nuestro objetivo principal es la identificación de no sé, un análisis prospectivo sobre el sector educativo a nivel nacional, digámoslo así. En ese sentido, pues cuando hablamos del objetivo principal es pues, mejorar las condiciones de calidad y cobertura. Eso puede ser los objetivos principales dentro de ese análisis a futuro o ese análisis prospectivo. Dentro de ese objetivo, pues vamos a encontrar unas variables o lo que se le denomina aquí unos factores de cambio, como por ejemplo, ¿qué factores de incidencia? Entonces, hablamos, por ejemplo, de el número de docentes por cada estudiante, el número de escuelas por cierta cantidad de estudiantes. Eso pues, me permitirá medir entonces aspectos de cobertura. Otro aspecto importante o variable relevante que podemos medir en ese sentido sería, por ejemplo, el nivel de escolaridad de cada uno de los docentes, ¿sí?, el de cualificación, por llamarlo de alguna forma. Cuando nosotros tenemos todas estas variables,
identificamos cuáles de ellas tienen un mayor peso relativo sobre o una mayor incidencia sobre la determinación de los objetivos. Es decir, cuál incide más en cuestiones, por ejemplo, en cuestiones de calidad, la infraestructura, el número de docentes, la calidad de los mismos, ¿sí? Ahí hacemos un análisis para identificar cuáles de esas variables son las de mayor importancia. ¿Cómo medimos la gobernabilidad? Cuando hablamos de gobernabilidad, pues nos referimos a el manejo que se tiene o que tiene el sistema sobre esa variable. Más concretamente, el control que tenemos sobre cada una de las acciones que se estén llevando. Cuando hablamos de gobernabilidad, pues hablamos de un tema muy importante y es la identificación de esas variables y cuál es el nivel de control que tiene. Por ejemplo, si estamos hablando de calidad de cobertura en la educación, podemos hablar que la entidad quien está dirigiendo el estudio puede ser el Ministerio de Educación Nacional. ¿Y cuál es el control que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional sobre el número de docentes contratados? ¿Cuál es el control que tiene sobre la calidad de los docentes contratados? ¿Cuál es el control que tiene sobre la infraestructura, sobre las bibliotecas, sobre el presupuesto, sobre los recursos, sobre la ruralidad, sobre muchos aspectos que están asociados con temas educativos? Y es ahí donde vamos a darle una escala con relación al control o a la gobernabilidad que se tiene sobre cada una de las acciones o variables analizadas. Cuando se hace una calificación de esto, pues básicamente se puede calificar desde cualquier escala. Lo importante es distinguir cualitativa y cuantitativamente las diferencias que existen entre cada una de las variables que se analicen. Luego se promedia y se grafican los valores en un plano cartesiano. Acá pues hago una sugerencia sobre una medición de importancia. Entonces, básicamente se está asignando a cada una de estas estrategias un puntaje entre 1 y 4. Entonces cogemos cada una de las variables que analicemos. Entonces, cuando analizamos, por ejemplo, el tema educativo, pues analizamos, ya llevamos 4 o 5, mínimo debemos elegir de 10, 15, 20 variables. Eso depende pues del tipo de análisis que se está haciendo en cada uno de los trabajos que se está proyectando para ustedes. Eh, Podemos identificar esas variables que tengan una incidencia y cuando vamos a mirar la importancia, pues le vamos a dar una calificación entre 1 y 4. Básicamente, 1 es que esa variable no es importante hacia la consecución de los objetivos. 2 es que esa variable es poco importante. 3 es que esa variable es importante. Y 4 es que esa variable es muy importante. ¿Listo? Entre 1 y 4 es más o menos una calificación que se propone. Y con respecto a la gobernabilidad, pues la clasificamos entre 0 y 3, donde 0 es que no tenemos dominio sobre cada una de esas variables. 1 es que el dominio es débil, o sea, la incidencia de la entidad o del sistema sobre la acción o sobre la estrategia, pues es débil. 2 es que es moderado y 3 es que es muy fuerte, es decir, que tenemos un control absoluto sobre esa variable. Y esto pues nos permitirá identificar entonces los niveles de importancia de una matriz IGO. Cuando hablamos de esa matriz, pues hablamos de que los vamos a graficar. Entonces, por ejemplo, cogemos esos datos, ¿sí? Y los graficamos en un plano cartesiano, donde en este eje va a estar la importancia, en el eje de la Y y en el eje de la C va a estar la gobernabilidad. Acá, esto pues va a tomar valores entre 1 y 4, este de acá, y aquí entre 0 y 3. ¿Sí? Si lo ven acá, mira, 0, 1, 2 y 3. Entonces, lo que vamos a hacer es coger este plano cartesiano y partirlo en 4. Lo que esté más cerca del origen en ambos lados, o sea, lo que tenga bajo nivel de importancia y lo que tenga bajo nivel de gobernabilidad, realmente no es importante. Lo que tenga alto nivel de importancia, ¿sí? Pero tengo bajo nivel de gobernabilidad es importante. Lo que tenga alto nivel de gobernabilidad, pero bajo nivel de importancia, pues es poco importante. Y donde se concentra la gran mayoría del análisis es aquel sector donde tenemos un alto nivel de importancia y un alto nivel de gobernabilidad. Esto es muy importante. En términos de unos análisis ya más profundos que se hacen en la matriz IGO, es que esto que está acá en el sector 1 son las que se les denomina inmediatas, acciones inmediatas. En el sector 2 hablamos de los retos, en el sector 3 en acciones innecesarias y en el sector 4 menos urgentes. Vamos a describirla cada una de ellas para entender e identificar eso. Cuando hablamos de las acciones inmediatas, que es el sector 1, son esas acciones sobre las que tenemos control y sobre las que
estas tienen una incidencia, una importancia, una repercusión en el escenario, en los objetivos que vamos a hacer. Por eso se deben considerar como prioritarias. ¿Dónde vamos a concentrar nuestros esfuerzos? Pues en las inmediatas, que son aquellas sobre las que tenemos control y aparte de ello tienen una mayor importancia. El sector 2 se les denomina retos. ¿Por qué retos? Porque hay un alto nivel de importancia, pero tenemos un menor control o una menor gobernabilidad. ¿Qué quiere decir? Que tienen un alto nivel de repercusión sobre los objetivos, pero nuestro control es limitado. Entonces, por eso se les denomina retos. Las terceras se les denomina innecesarias porque, aparte de que tenemos poca gobernabilidad, su nivel de repercusión sobre los objetivos son bajos. Entonces, pues el impacto sobre el escenario pues, va a ser más bajo. Y el cuarto es el menos urgente, aquellas que tenemos un alto nivel de gobernabilidad, pero que no tienen un impacto notorio en el sistema. Entonces, podemos tener un control absoluto sobre esta variable, pero a la hora de tomar una acción puntual, pues no va a ser tan determinante o tan influyente en la consecución de los objetivos finales. En ese sentido, pues se plantea para este apartado realizar una matriz IGO para el sector educativo, pero esta es para el departamento del Amazonas. Importante que ustedes tengan aspectos claros, como por ejemplo, que la matriz de importancia y gobernabilidad nos permitirá, ¿sí? Nos permitirá la identificación de las variables de acuerdo a su importancia y al control que tenga tanto la organización como el sistema. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la matriz IGO nos permite identificar que todas las variables no son iguales y que lo ideal es la identificación, selección y diseño de una estrategia sobre aquellas variables que tengamos, en las cuales tengamos un alto nivel de injerencia y sobre las cuales tengan un alto nivel de impacto, ¿sí? O repercusión o importancia sobre la consecución de los objetivos. A eso es lo que le debemos apostar. Nuestras estrategias como organización deben estar dirigidas a las acciones que tengan un alto nivel de importancia y un alto nivel de gobernabilidad de acuerdo a esta escala. Esta escala se hace con expertos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de acuerdo, esa valoración pues la hacen expertos de acuerdo a las experiencias y al conocimiento que se tenga. En este caso, pues estará encargado el grupo de trabajo para esta actividad, pues sugiero que se haga en grupos de 4 personas, un análisis, como dice acá, del sector humana matriz IGO para el sector educativo en el departamento del Amazonas. Agradezco la atención prestada y espero pues sea de mucha utilidad este material. Que tengan un feliz resto de día.